Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar con la serie Las inteligencias de Jesús. En esta oportunidad vamos a estar viendo su compasión. Una de las evidencias más palpables de la inteligencia emocional de Jesús como hombre fue su compasión o misericordia. Sin lugar a dudas que Él hacía bien a su alma obrando en misericordia. Vimos la alegría de Jesús, una evidencia clara y palpable de que tenía inteligencia emocional. Pero no solamente su alegría, vimos también su humor. Era un humor hilarante. La gente se reía, no porque tenía cara de payaso o complejo de payaso o porque fuera un payaso, sino porque él sabía enfrentar a sus enemigos de la manera apropiada, como lo hace Dios el Padre. Dios aprende a los sabios en su astucia, es decir, los atrapa. Y como una y otra vez señala la Biblia en el libro de Proverbios y también en el libro de los Salmos, Dios se burla de los burladores, porque realmente el origen del humor de Jesús se encuentra en Dios el Padre. Aún con la sobriedad y la seriedad de Jesús y de su mensaje, sin embargo, no fue óbice o razón para tener una cara entruñada. Cuando usted piensa en Dios, debe pensar en Dios el Padre, de manera bíblica, no de manera infundada a la luz de lo que usted entiende, sino a la luz de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Pablo describió la cara de Dios y dijo que en la cara de Dios hay un gran sí. La cara de Dios es un gran sí, por así decirlo. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y en la oración sacerdotal encontramos algo bonito, algo maravilloso. Jehová, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. La traducción literal, haga resplandecer su rostro sobre ti, es su sonrisa esté sobre ti. No hay nada más bonito cuando alguien se sonríe y nada más feo cuando una persona está entruñada. Dios se indigna, sin lugar a dudas. Dios se aira, Dios se irrita. Dice, en un momento será su ira, pero añade, su favor dura toda la vida. Es decir, que la estabilidad de Dios es el resultado de la armonía de todos sus atributos, de su carácter. Y qué bueno es que servimos a un Dios así. No es un Dios que nos hemos inventado o de la filosofía griega o de la forma pagana de ver a Dios, como en el caso de aquellos profetas de Baal que creían que por sajarse, por derramar sangre de manera lacerante, iban a ser escuchados. Entonces ahí el profeta, con el humor de Dios, se burla de ellos y dice, anden, griten más fuerte, a ver, puede ser que esté durmiendo. Él estaba confiado, Elías estaba confiado en Dios. Bueno, el mover de Jesús fue un mover natural, alegre. Una evidencia de su estabilidad fue que comía. Hasta llegaron a acusarlo de que comía mucho. No, él comía lo que tenía que comer. Lo que pasa es que el prejuicio religioso lleva a las personas a tener un paradigma diferente al de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, que para una persona ser espiritual tiene que tener el rostro austero, ¿no? Un rostro deprimido, un caminar cabizbajo, y hasta puede llegar a haber cierto paradigma cultural que asocia la religión
con falta de armonía hasta en el vestuario, o que se asocie la religión con la pobreza. Son paradigmas culturales que se crean y hasta a veces pueden durar hasta siglos, como en el caso de la iglesia papista, que explotó la pobreza siendo una iglesia millonaria, una iglesia de opulencia. Obviamente, hay casos de algunos de los componentes de esta iglesia papista que se despojaron porque creyeron, ¿verdad?, en las escrituras. No tenían todo el consejo de Dios, pero de igual forma malinterpretaron y malaplicaron. Pablo tuvo que escribirle a los tesalonicenses para decirles a ellos: miren, vuelvan a trabajar, porque se metió una idea nociva de que Cristo venía y que tenían que despojarse de todas sus propiedades, de todos sus bienes. Dice Pablo: no, ustedes lo que tienen que hacer es negociar. Ocupaos en vuestros negocios, ocupaos en vuestras empresas. Cristo viene, pero no hay ningún imperativo para esto. De hecho, lo que ocurrió en el libro de los Hechos fue un caso excepcional, no la norma. ¿Cuál caso? Que se desprendían de sus bienes. ¿Fue una imposición? No, fue un obrar del Espíritu Santo particular, que pasó, por cierto, cuando vino la persecución, porque tenían tal comodidad que se vieron tentados a incumplir el imperativo bíblico de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No había un solo necesitado. Hacían comida, almuerzo, participaban de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Y entonces se desató la persecución cuando Esteban. ¿Y qué sucedió? Lo que tenía que suceder: que el evangelio se expandiera. Y allí vino la obra de Dios, la palabra de Dios, llegó a Antioquía. La obra de Dios se desarrolló en Antioquía, en Samaria, en otros lugares. Bueno, un avivamiento, pero ahora un avivamiento misionero. Lo que estamos buscando con esta serie es que la iglesia tenga una noción bíblica de lo que es la inteligencia, o de lo que son los tipos de inteligencia, si se quiere, y que podamos ver a Jesús como nuestro paradigma, como nuestro modelo. Vamos a ver entonces en esta oportunidad la compasión de Jesús y cómo se puede asociar eso con inteligencia emocional. Bueno, miren el texto bíblico que nos señala esto. Si tiene su Biblia, ábralo en Proverbios capítulo 11, versículo 17. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente. Proverbios 11, 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Ahora mire cómo se habla del hombre cruel. Dice: mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Ve el contraste? Hay uno que tiene inteligencia emocional y hay otro que no tiene inteligencia emocional. El que tiene inteligencia emocional es misericordioso. Llega a una conclusión: le hago bien a mi alma cuando soy misericordioso. Bueno, ¿usted vio la insania mental, la locura de Nabucodonosor? ¿Usted vio la insania mental del sucesor también, de Belsasar? ¿Usted vio la recomendación que se da de hacer buenas obras como un medio? ¿Es que acaso Dios es mercenario o promueve el que seamos mercenarios? No, es la forma correcta. A veces tenemos un anticatolicismo. Estoy hablando ahora del pueblo evangélico, ¿no? En el sentido de entender que las buenas obras, porque la Iglesia Católica fomentó las buenas obras y corrompió las buenas obras a través de las indulgencias. Y entonces, rehuyéndole a eso, entendemos que eso nada aporta a nuestra salvación. Y en un sentido nada aporta, pero en otro sentido sí aporta. Y usted dirá: ¿y en qué sentido aporta? Le voy a poner un ejemplo. Cornelio. Un evangélico, cuando lee Hechos 10, dice: y eso está en la Biblia. Porque el paradigma que tiene anticatólico, pero no por ser anticatólico, en ese punto del buen obrar, entonces dice: oh Cornelio, tus limosnas, tu generosidad han subido ante la presencia de Dios, y Dios por esa manera tuya
te está enviando el evangelio. Es decir, que las buenas obras, la bondad de ese hombre piadoso, centurión, militar, pero era conocido por sus bondades y al parecer lo hacía de corazón. Entonces el Espíritu Santo dijo: a este hombre hay que conducirlo por el camino correcto de la verdad del evangelio. Y entonces mandaron a buscar, ¿verdad?, a Pedro. Y hasta Pedro, cuando entra, tenía un prejuicio. Dice: yo voy a entrar ante este gentil. Pero ya el Espíritu Santo le había dicho: mata y come. Y cuando llega a la casa de Cornelio, dice: mira, a mí, oye, fue hasta un poco descortés, pero está bien, el hombre Cornelio tenía hambre de Dios. A mí no se me permite entrar a la casa de un gentil. Ajá, pero ya no te dijeron que vaya. ¿Por qué insiste con el asunto? ¿Por qué tiene que hacer sentir mal a Cornelio? Sí, esa lucha que tenía el apóstol Pedro de entrar a esa casa de Cornelio. Pero el punto es el buen obrar, el buen obrar, el buen obrar de Cornelio, que movió el corazón de Dios. Se puede decir que Cornelio era un hombre inteligente y que tenía inteligencia emocional. Revísese un poco, a ver qué está pasando, si las puertas se están cerrando y si las frustraciones que usted tiene es porque le falta la inteligencia emocional que presenta la Biblia. Porque esto es para revisarnos, para ver qué está pasando con nuestra generosidad. Por ejemplo, y aunque puede parecer trivial, ¿usted está siguiendo el paradigma de su cultura? Le voy a poner un caso así sencillito, ¿verdad? Primero recuerde que la Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Bien, pero Dios lo bendijo con un carro. Yo relajo mucho con mi querido pastor Alan, porque yo le digo a él: todo el que tiene un perrito en su casa, que lo ha comprado, como él lo compró, es porque sus necesidades básicas han sido satisfechas. La esposa siempre me responde, me dice: no es así. Las esposas siempre, con su manera y con su forma. Pero él y yo como hombres nos entendemos. Y todo el que tiene un perrito que lo compró, y si es chihuahua más todavía, entonces allí tiene su perrito. Oh, primero lo compró. Eso quiere decir que puede comprar un perro, ¿cierto? Es decir, que ya él tiene el arroz, la habichuela, la carne, la casa la pagó, si tiene hipoteca la puede pagar, la educación de los hijos la puede pagar, la gasolina lo puede pagar. Es decir, puede pagar tantas cosas que ya hasta un perro puede tener. Esa cosita chiquita, maravilloso. Pues esa cosita chiquita que se llama chihuahua, él tuvo que vacunarlo, ¿sí o no? ¿Cuánto cuesta una vacuna de un perro? Él iba a salir en estos días para una actividad y tiene tanta abundancia ese pastor que hasta estaba pensando dejar la perrita en un hotel. Ya le he dicho que el que tiene sus necesidades básicas se mete en un perrito, ¿no? Y hay que darle atención, hay que darle cuidado. Y hasta emocionalmente él tiene un superávit. ¿Por qué? Porque ya ha dado tanto amor a sus 3 hijos que le puede dar amor a un perro. Y ahora se va a generar un conflicto porque él está depositando amor en él y el perrito está depositando amor en la familia, que se prepare para la tristeza. Obvio, cuando se enferma el perrito. Y si la providencia decide llevarse al perrito, ¿ustedes creen que esa familia va a estar alegre por lo menos por 1 o 2 semanas? Perdónenme, mis hijos. Me están mirando con cara de tristeza los hijos del pastor. Pero esa es la realidad. El punto es: usted tiene un carro, ¿cierto? Eso quiere decir que usted está bendecido, porque tiene que echar combustible. Pastor, ya le dije, usted tiene 4 ruedas y están dando, ya usted no es pasajero en una guagua, en un carro de concho y está llamando Uber y taxi. Usted tiene su carro. Pero ¿qué pasa? Que usted pertenece a un país tercermundista, donde el gobierno del Estado no ha logrado solucionar algunas situaciones sociales mínimas, como por ejemplo el que le limpia el cristal, el que quiere cambiarle la escobilla sin pedirle permiso y hasta se la quita y se la rompe, ¿cierto? Allí entonces va el otro que pide
y el otro que va con su cara de angustia. Y usted está ahí. Usted acaba de sacar su carro del car wash y está limpiecito. Pero el hombre del limpiavidrio quiere limpiárselo a la fuerza. Ahí usted viene con un truño de mal humor, porque usted se hace eso igual. Y entonces usted se pierde el día bendecido, quiero decir, deja de disfrutar del día bendecido, porque no se programó en su inteligencia emocional. Y ese ciudadano humilde, pobre, quién sabe si drogado, le va a dañar su día porque usted no se programó. Eso usted lo pudo haber resuelto con 10 pesos. Su inteligencia emocional debió protegerla. Primero, ir con una sonrisa, tener empatía, decir, ese tiene menos que yo. Primero, no tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo no está en esa condición. Y yo lo tengo. Dios me ha bendecido con un carro y hasta con un vidrio que tiene el carro. No está roto, porque si estuviera roto, no tira la esponja, porque me cae en la cara. Es decir, que hasta vidrio tengo. Entonces, ¿qué usted hace? Si tiene inteligencia emocional, usted se libera de eso y trata de tener 200 pesos en menudo en su carro y a todo el que te pida, dale. 10, 15 pesos. A veces si Dios te mueve tu corazón, dale 100. ¿Y qué va a pasar de allí? ¿Sabe qué? Te vas a ir feliz. Ahora, imagínate tú que vas con tus hijos. Tú vas a tener que gastar media hora explicándole a tus hijos si obraste mal, diciéndole, no ves que está limpio, pero él ni te está escuchando. Lo que te están escuchando son tus hijos. Y comienza a decir peste de esas personas. Y ten cuidado porque a veces van hasta armados. Y si le ofendes su dignidad, porque ellos tienen dignidad, prepárate que puede ocurrir una tragedia. Entonces, si le hace así, con fuerza, le dice, no, ya yo lo limpié, y si baja el vidrio, y comienza a tener una discusión con él, que se supone que es inferior a ti, desde el punto de vista económico y social, bajaste y rebajaste tu dignidad. Cuando todo se pudo haber resuelto con una sonrisa. Y pensar y reírte, aunque el vidrio esté limpio, sonreírte y seguirte sonriendo y diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando Él termine, déjalo que termine, entonces tú bajas el vidrio y le dices, mira aquí, muchísimas gracias. ¿Sabes lo que te va a decir? Dios lo bendiga. Y a veces hay de esos que están allí, que entienden que es su trabajo, que tienen más inteligencia emocional que mucha gente. ¿Saben por qué? Porque cuando le hacen así, Él te dice, Dios te bendiga. Algunos están bendecidos. Pero tú dirás, yo no tengo dinero. Oye, el ser humano es comprensible, hasta el que limpia vidrio. Baja el vidrio y dile, chico, no tengo. Tú sabes que si tuviera, te diera. Que Dios te bendiga tu día. No se preocupe, yo se lo limpio. Lo han hecho. Dice, te la debo. En una ocasión me pasó. Yo aparentemente no necesitaba escobilla, necesitaba. Y digo, no tengo dinero. Dice, no se preocupe, yo se la fío. ¿Cómo me puede fiar? ¿Cómo me puede? No nos conocemos. ¿Cómo me va a fiar una escobilla? Pero él dice que me la va a fiar. Ya la tiene quitada. Digo, yo hazlo. De cuando me la pone, precisamente que hay un aguacero y me fue de bendición. Ahora yo tengo la mente turbada. ¿Cómo encuentro a ese hombre para darle sus 300 pesos? Me pasé 3 semanas buscando al hombre para entregarle los 300 pesos en el mismo lugar. Y se lo decía todo. Dice, no eres tú. Venga, que soy yo. No, es que no eres tú. Que yo se lo dejo. Que no. Hasta que nos encontramos cara a cara. Y él, como yo sabía que usted me lo iba a entregar, lo recibió. Cuánta inteligencia emocional, pero cuánto bien le hice yo a mi alma. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Verdad que tú no eres cruel? No, no somos crueles. Somos nacidos de Dios. Ni tiramos un perro contra la pared, ni estropeamos un gato, ni aceleramos para causarle un susto a un animal. Porque el hombre de Dios hasta tiene cuidado de su animal o de su bestia o de su perro. Ahora se crea una disyuntiva aquí.
¿Cuándo debemos obrar en compasión? Debo observar, aunque sea fuerte y chocante lo que voy a decir, Jesús no tuvo compasión de todos. No todos los enfermos fueron sanados, pero sí todos aquellos en quienes Él obró en misericordia. A todo el que te pida, dale. Y entonces, ¿es un absoluto que neutraliza nuestra capacidad de discernimiento? De ninguna manera. También dice la Biblia, si el impío te quisiera engañar, no lo consientas. Pero ten cuidado, ten cuidado. En estos días vi yo un video impresionante. No caigas en ese gancho, porque es peligroso. Un individuo joven que se hizo paralítico. Y había otro joven detrás conduciendo la silla de ruedas. Pero alguien que había beneficiado al aparente paralítico, en 2 o 3 ocasiones se dio cuenta que él caminaba. Ahora se propuso una meta: descubrir al paralítico que no lo era. Buscó 4 o 5 personas y en efecto descubrieron al paralítico. Levántese que usted no está paralítico nada. Sí, que estoy paralítico. Todo eso firmado en video. De repente lo iban a golpear, pero él se paró. ¿Ven ustedes? Ahora el hombre sigue firmándolo. Ya, criatura, ya lo descubriste. Y le dice, esto lo voy a subir a las redes. Y le dice el paralítico, el pseudo paralítico, si lo hace te demando. Es decir, que entiende que posee derecho. No lo haga, porque en la psiquis de esa persona ellos entienden que ese es su modo de vida. ¿Le diste? No pecaste. Simplemente le diste. Y ya, el Señor vio tu corazón. ¿Para quién lo hiciste? Ahora te remuerde la conciencia de que ayudaste a alguien que no debiste ayudar. Lo hiciste para Dios. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber ayudado a alguien y por haberse comportado de manera ingrata dice que se esfume la ayuda que le di? No, le hiciste bien a tu alma cuando ayudaste. Si descubriste después que la persona no era tan bondadosa o tan agradecida, lo hiciste para Dios. Y además te hiciste un bien. Además, el bien que hiciste, alguien te lo pagó. Y ese es Dios. Porque dice la Biblia, el que da al pobre, y dad y se os dará. Esa es la verdad. El hombre sabio obra en bondad por amor a Dios, por el testimonio y hasta por su seguridad. Eso es lo que hemos visto. Siempre deberá ser amable y entender, como ya se ha dicho, que el que da al pobre, a Jehová presta. Observar también que Jesús no fue populista, mucho menos paternalista. Sí, pero tenía cuidado de las necesidades de las personas. Dio comida, multiplicó los panes y los peces y alimentó a una multitud. En otras palabras, ahí hubo que hacer fila, o por lo menos, si no fila, por lo menos, creó una estrategia para cuidar la dignidad de las personas. No hubo fila, sino dijo a los discípulos, divídanlo en grupos. Y al parecer vayan. Y en algunas ocasiones también cuando reprodujo los panes y los peces, algunos han tratado de graficar esto, de cómo fue, porque no fue rápido, ¡guau! Ya están todos allí. No, hubo algo, un milagro efectuado. Dice, tengo compasión de la gente, han estado conmigo tanto tiempo. Entonces se podría decir que esta medida fue una medida paternalista o populista. No, fue una obra de compasión. Es decir, ten cuidado si tú, tratando de no ser paternalista, te conviertes en cruel, porque Jesús no lo fue. No, el que no trabaje, que no coma. Sí, está bien, eso lo sabemos, pero en verdad el individuo que está allí no trabajó, no debió comer. Pero oye, tú estás consciente que tiene 12 horas que no come. ¿Sabes que está permitido el robo? Una excepción, ¿no? O una sección. Un eximento. Cuando alguien se está muriendo de hambre.
que puede romper el vidrio y comerse el bizcocho que está ahí. Y es sin culpa. Ya lo viste que no comió. Dale la comida. Dale. No, es que la Biblia dice que sí, pero Jesús fue compasivo y obró en bondad. Jesús no fue ni paternalista ni populista, pero obró en misericordia. Miren, el gobierno tras antepasado, de un color morado, cuando llegó con el principio nada de paternalismo, nada. Estaban contrarrestando al gobierno colorado, que era paternalista. De ahí el dicho, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y yo me crié con una fobia hacia esas fundas. En mi casa ni loco. Se entendía que era negociar los principios. Y tan bonita que era la cruzada del amor. Así se llamaba. Que dirigía la hermana del presidente. La cruzada del amor. Pero mi familia no quería nada con cruzada. Y para mí era un anatema, una maldición yo tomar eso. Así me criaron. Ahora me doy cuenta que no, que ellos hacían bien. Cuando llegaron los morados, dijeron, todo eso lo quitamos. Y vinieron con esa rectitud, que en cierto sentido, una rectitud correcta, pero desbalanceada. ¿Saben qué? Cuando fueron elecciones municipales y legislativas, perdieron todo. Todo perdieron, creo que ganaron uno solo. Ellos reflexionaron, porque son gente muy inteligente en el sentido humano. Y dijeron, no señores, así no se va a ganar. Tenemos que ser ortodoxos, pero pragmáticos. Cambiaron todo. De ahí que duraron 20 años gobernando de forma absoluta, con todo el Congreso, con todo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una transformación y comenzaron a dar ayudas sociales y funditas y a crear planes y el PYME y el PAME y el PUME y todos los programas que se pudieron imaginar. Y entonces arrasaron en todas las provincias con todos los senadores. ¿Por qué? Porque la lógica te dice que al ser humano hay que ayudarlo cuando necesite ser ayudado. Jesús no fue ni populista ni paternalista, pero fue generoso y fue movido a misericordia. Y ese reflejo lo tiene que tener el cristiano, ese reflejo, ese carácter. Y la iglesia, por ende, también. Hasta las migajas que caen, dice. Las migajas, si tiene tanta abundancia una iglesia, ¿por qué no comparte con los necesitados? Ayer hubo una acción tan linda de la doctora Edith. Tanto que siempre en abundancia esta iglesia, en bendición. Y Edith repartió todo lo que quedó, nada se lo llevó. Digo, tenga, repártalo, déselo a los obreros que están aquí. Todo se repartió. Qué triste cuando retenemos. Hay tanta gente necesitada a nuestro alrededor. Y entonces contraargumentamos, como argumentamos con nuestros hijos cuando somos crueles con el del limpiavidrio. Mira, tú ves, ese es el pecado. ¿Y el tuyo? Tiene que decirle el pecado de él, del limpiavidrio. Y hasta tiene un texto que es el favorito. Ninguna maldición viene sin causa. Mi papá tenía en su escritorio, eso era muy tradicional, tenía una fila de menudo así, en bollitos así. Yo dije, papá, los mendigos los sábados iban a recogerlo. Y yo eran tan nobles los mendigos que ellos cogían nada más su parte, ellos no cogían dos. Cada cual entendía que venían otros a buscar su parte también. Qué linda tradición de ayudar al necesitado. Eso agrada a Dios. Ciertamente debemos obrar en misericordia por principio, pero cuando se genera la duda, ser movido a misericordia es la obra sensibilizadora del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Dice la Biblia, Mateo 20:34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. ¿Tiene duda ante una situación? Olvídate.
cuando el Espíritu Santo te sensibiliza, una fuerza poderosa, no la detenga. No importa si tu esposa está en contra o tu esposo, no importa si tus hijos están en contra. Fue el Espíritu que te sensibilizó a obrar en compasión, en misericordia, y tienes que hacerlo. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Óigame bien, por amor a Cristo. ¿Qué pasó ahí? Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, wow, ese es nuestro Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis o qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciéndose, es decir, movido a misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Que no se cumpla en nosotros la profecía escatológica que dice que por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué le decían a estos que estaban necesitados: cállense, cállense? ¿Tenían una imagen distorsionada de Jesús como la pudiéramos tener nosotros, mandando a callar a los necesitados? Ellos querían una cosa y Jesús se la dio, como sigue obrando hoy en día en aquellos que tienen necesidades. Veamos la definición de misericordia: inclinación a sentir compasión por lo que sufren y ofrecerles ayuda. Cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, y por tal razón perdona los pecados de las personas. A eso se le llama misericordia divina. Ahora, se debe hacer una demarcación entre esa compasión y esa misericordia y la lástima. Lástima no resuelve. Ay, lástima. Sí, eso no resuelve. Lo que resuelve es la compasión que genera una acción. En todo esto se crea una paradoja. Veamos en segundo lugar ese punto de la paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción. La paradoja es la siguiente: ciertamente el ser movido a misericordia y obrar en compasión le hace bien al alma. Pero esto no significa que no implique un alto riesgo y también autonegación. Incluso a que esa bondad sea mal interpretada como de debilidad. Usted obró misericordia en bondad y no le fue respondido de igual forma. Ese es el costo. Todo lo contrario, que hasta haya un ensañamiento y que se ve esa generosidad como deuda. No era que tenía que hacerlo, sí, está bien, puede ser que tenía que hacerlo. Pero ¿cuántos hay que no lo hacen? Y usted sí lo hizo. ¿Cuántos hay que vieron al mendigo y no lo ayudaron, pero usted lo hizo? Ahora el mendigo se ensaña contra usted. Ahí está la paradoja. El siguiente punto paradójico: buscar el placer o hacerlo por el deber. Buscar el placer o hacerlo por el deber. Aquí hay un punto fino, filosóficamente hablando y hasta teológicamente hablando, entre los pensadores católicos y los pensadores evangélicos. ¿En qué sentido? El pensador católico papista dice: no. Eso hay que hacerlo por deber. Tú no puedes buscar tu placer en obrar en misericordia. Esa influencia se ha metido en la iglesia evangélica, pero hay pensadores a través de la historia que con una exégesis sana de la Biblia dicen: vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Y un texto clave para esto se encuentra en Miqueas. Observe usted qué dice Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Y qué más?
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, el mandamiento no se limita a hacer actos de misericordia, sino a deleitarse en ser misericordioso o querer ser misericordioso. Si amas ser misericordioso, ¿cómo puedes evitar satisfacer tu propio deseo haciendo actos de misericordia? ¿Cómo puedes evitar buscar tu propio gozo en actos de amor cuando tu gozo consiste en amar? De ahí se crea una visión diferente, que a lo mejor el calificativo no fue muy apropiado, pero quiso llamar la atención el expositor. Le calificó a esta escuela o a esta visión diferente como hedonista, pero una hedonista cristiana. El gozo de un hedonista cristiano. Y se fundamenta en 5 puntos. Primer punto: el anhelo de ser feliz es una experiencia humana, universal y es bueno, no pecaminoso. De ahí es que usted ve que ciertos cristianos tradicionales, cuando usted menciona la palabra felicidad, lo tildan de banal. Que no, esa palabra felicidad no es cristiana. Y algunos llegan a decir, es la santidad, no la felicidad. No separe ni contraponga una cosa con la otra. Porque la Biblia no contrapone felicidad con santidad. No haga eso. Algunos dirán, el Centro Educativo Legado de Gracia se ha desviado porque tiene un eslogan que reza: equipando una generación de líderes felices en el temor de Dios. No, eso está perfecto. Usted se imagina un cristiano que diga yo soy santo y no soy feliz. Es más, no tiene que decir que no sea feliz, pero que sea santo, pero no muestra felicidad. No, que la felicidad es un concepto muy vano y superficial y yo tengo que ser cristiano a pesar de que no sea feliz. No, es que no existe un cristiano que no sea feliz. Es una contradicción. Dice que siguió contento su camino. Confortable su camino. ¿Quién? El eunuco. Y todo el que ha entregado su vida a Cristo ha sido feliz. No dice el coro, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Y eso es verdad. Entonces vienen los expertos a querer hacerles un exégesis a la canción. Sí puede estar triste, porque Pablo se entristecía. Dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Pero cítale a Pablo también. Y dile lo que dijo Pablo. Estad siempre y regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por donde quiera que usted lo mire y por donde quiera que lo tire, va a encontrar una visión clara de este asunto. Segundo lugar, no deberíamos negar o rechazar nuestros anhelos de felicidad como si se trataran de impulsos malignos. Oiga esto, nunca deberíamos negar o rechazar nuestros anhelos de felicidad como si se tratara de impulsos malignos. A veces hay que emancipar a las solteras que están entraditas en edad de la iglesia. Hay que emanciparlas porque ellas a veces sienten como vergüenza. Yo estoy bien así, yo estoy bien así. Está bien, tú estás bien así, así te quedarás. Y si por dentro tú dices, no es eso lo que yo quiero otra cosa. ¿Ves? Eres feliz, maravilloso, pero quieres ser más feliz, para ponérsela suave. Bendice al Señor. Glorifica el nombre de Dios. Yo soy feliz con mis nietos, maravilloso. Yo soy feliz con mis abuelos, maravilloso. Ya. Y soy feliz con mi Jesús, está bien. Pero ¿hay alguna necesidad más? Que tú entiendes que puede añadirle más felicidad a tu estatus. No te avergüences. No tienes por qué. Hay gente que yo veo que cuando Dios lo bendice con un carro, tienen un sentimiento de culpa. ¿Cómo un sentimiento de culpa? No, Dios te bendijo con un carro bonito. No tengas sentimiento de culpa si fue en buena lid.
exalta el nombre del Señor, bendice el nombre de Dios. Yo he escuchado gente que me dice, yo no invito al pastor para que no vea mi casa. ¿Por qué? Porque hay demasiada bendición. Oh, pero si es en buena ley, lo más que yo puedo hacer es, si tu casa está en bendición, desde que entra un aire acondicionado y que todo está bien, es glorificar el nombre de Dios. ¿O tienes temor de que le pregunte a la persona encargada de contabilidad, ¿cómo está su generosidad? No lo voy a hacer, porque tengo que tener Filipenses 4:8 en mi mente. Pero sí tiene que tener limpia conciencia. Todo el que es generoso dice, Dios me ha bendecido por todos los lados. Y no se avergüenza de decirlo. Al contrario, dice el autor, debemos tratar de intensificar este anhelo y alimentarlo con aquello que le provea la satisfacción más profunda y duradera. En tercer lugar, la felicidad más profunda y duradera se encuentra solo en Dios. Correcto. En cuarto lugar, la felicidad que encontramos en Dios llega a su consumación cuando se comparte con otros por medio de las múltiples manifestaciones del amor. Y los puritanos decían, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios, y le ponía una conjunción. Y, no, dice eso no está bien. La traducción correcta es, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de Él eternamente. Eso es correcto. ¿Por qué tenemos disfrute? Porque tenemos a Dios. Y dándole gloria a Dios, más disfrute tendremos. Permítame cerrar con esto y continuaremos la próxima semana. Según el profeta Miqueas, Dios no nos ha ordenado solo ser misericordioso, sino a amar misericordia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte en tu Dios. Si amas ser misericordioso, como ya se ha dicho, ¿cómo puede evitar satisfacer tu propio deseo haciendo actos de misericordia? ¿Cómo puedes evitar buscar tu propio gozo en actos de amor cuando tu gozo consiste en amar? La obediencia al mandamiento de amar misericordia significa que tienes que desobedecer la enseñanza de 1 Corintios 13:5, de que el amor no debe buscar lo suyo. No. El contexto más inmediato ofrece varias claves que muestran el énfasis de 1 Corintios 13:5. No es prohibir la búsqueda del gozo del amor. Se cita a Jonathan Edwards cuando proporciona el verdadero sentido del pasaje, cuando dice que el error al que se enfrenta 1 Corintios 13:5 no es el grado en el que una persona ama su propia felicidad, sino, miren esto que interesante, colocar su felicidad donde no debe, y limitar y confiar su amor. Algunos, aunque aman su propia felicidad, no la colocan en su propio bien privado o en aquel bien que se centra en ellos mismos, sino más bien en el bien común, en el bien de los demás, o en el que disfrutará en y por medio de otros. Y cuando se dice que el amor no busca lo suyo, tenemos que entender que se refiere a su propio bien privado, el bien que se limita a sí mismo. Un indicio de que esto es en verdad lo que Pablo quiere decir es la forma en que trata de motivar el amor genuino en el versículo 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si el amor genuino no se atreve a colocar su vista en su propia ganancia, no es extraño que Pablo nos advierte que si tenemos amor y no nos servirá de nada. Pero esto es en realidad lo que dice.
Si no tienes un verdadero amor, no ganarás verdaderamente nada. Sin duda, alguien dirá que la ganancia es un resultado seguro del amor genuino, pero que si en la mayoría, si es lo que motiva el amor, entonces no es verdadero amor. En otras palabras, el autor está contraponiendo la idea de que tengo que recibir alguna recompensa por la bondad o la generosidad o la compasión que estoy teniendo. Entonces, está diciendo, es una interpretación incorrecta de 1 Corintios 13. Y te lo va a señalar por el asunto de la recompensa. En otras palabras, entonces, si se tiene la recompensa como un factor motivador, es porque no solamente el punto es per se, no es solamente el obrar en misericordia, es que ese obrar en misericordia va a producir un bienestar. A esto es lo que le llamamos inteligencia emocional. ¿Por qué que la gente que ama más, que es más compasiva, que es más bondadosa, es más feliz? Porque se le devuelve. Es decir, que no es filantropía barata. De que el amor no busca lo suyo propio, sí, pero es en un sentido que se está diciendo aquí. No es en el rebote de ese amor que tú das que se convierte en una plena satisfacción. Pero yo diría que no hay que ser muy teórico con esto. Es la experiencia suya, es la experiencia mía. Cuando usted tranque el corazón, ¿a qué usted recurre? A la argumentación. ¿Por qué tiene que recurrir a la argumentación? Para callar su conciencia. Cuando usted obra en bondad, usted no tiene que recurrir a argumentación alguna. ¿Por qué? Porque siente internamente ¿el qué? Un bienestar. ¿Por qué hasta la generosidad se puede convertir en una adicción correcta y positiva? Por el placer que produce. Pero algunos no lo van a entender. Y dicen, ¿por qué esa persona es tan compasiva, tan bondadosa, tan filántropa, lo que sea? Porque se le ha rebotado, se le ha devuelto en bondad. Es decir, en pocas palabras, que esto no se impone. Es el resultado de una inteligencia. Por ejemplo, usted tiene Steve Jobs y tiene al otro. ¿Cuál es el otro? Bill Gates. Son dos visiones diferentes. Steve Jobs no daba un centavo a nadie. En el sentido compasivo. Bill Gates, independientemente de lo que pensemos de él en cuanto a su cosmovisión, tenía una visión diferente de la generosidad. El presidente de la República por ósmosis tuvo que cambiar. El presidente llevó ahí porque Dios lo puso, no porque políticamente fue diestro. ¿Está aquí todavía? Porque se dieron coyunturas en el camino donde Dios entorpeció todo para ponerlo a él. Pero no porque él tenía una condición de inteligencia política. ¿Usted quiere que se lo demuestre? Una vez en una entrevista, vinieron gente pidiéndole una entrevista en el programa de mayor rating del país. Y dijo, mira, fulana, yo no ayudo. Así mismo dijo, yo no ayudo. Y lo estaba diciendo correctamente, pero políticamente incorrecto. No, como Giuliani en Nueva York, que ayudó en cuanto a la disminución de la violencia en Nueva York. Por eso lo busca él como su asesor. Luego lo votó. Nunca más se ha vuelto a mencionar a Giuliani en República Dominicana. Nunca más. Giuliani era de los que sabía caerle atrás a los que limpiaban vidrio. Es decir, eso no es trabajo. Fájese a trabajar. Y el presidente actual tenía la visión, ¿cuál? De que no se puede ayudar al que no trabaja. Pero Dios lo puso a llegar. Ahora, para mantenerse en el poder y luego en su campaña política, con su dosis de demagogia, hay que aumentar las tarjetas de solidaridad, ponerla al doble. Hay que ayudar a los pobres, obvio. Claro, tiene que retornar a su inteligencia lógica, emocional y política. ¿Cuál? Esa mismita, ayudar al necesitado.
por más vuelta que usted le busque, ahí está. Y te va a producir un bienestar. ¿Por qué Bukele tiene que estar tan feliz? Porque es sensible a su pueblo. Porque se preocupa. En la pandemia fue el mejor valorado. Todas las ayudas, eliminó el pago de energía eléctrica, eliminó todo, siempre favoreciendo a los pobres, llevando que su pueblo se divierta sanamente, librando a los pobres y necesitados de las pandillas que tenían que pagar impuestos a las pandillas. La gente percibe cuando un gobernante ama a su pueblo, de corazón lo percibe, si no se entra a otra mezquindad mayor, que anula la bondad y la imagen de compasión. En otras palabras, Dios es bueno y maravilloso. Y es bueno que Dios recompense los actos de amor, pero no es bueno que nosotros amemos por la promesa de obtener recompensa. Pero si esto es cierto, entonces ¿por qué nos dijo Pablo en el versículo 3 que perderíamos nuestra recompensa si no amamos la verdad? Si anhelar la ganancia del amor echa a perder el valor moral del amor, es un mal recurso pedagógico decirle a alguien que ame para que le sirva de alabanza. Otorgarle a Pablo el beneficio de la duda. No deberíamos más bien decir que hay una clase de ganancia por la que es incorrecto estar motivado. Es decir, que el amor no busca lo suyo. Y como una clase de ganancia por lo que sí es correcto estar motivado. Es decir, si tienes o no tienes amor, de nada sirve. Edward dice que la ganancia apropiada que puede motivar es la felicidad que uno recibe por el acto de amar al prójimo o por el bien que se consigue. La segunda clave por la que Edward está en el camino correcto es el versículo 6. El amor no es una simple elección o un mero acto. Involucra los sentimientos. No se limita a esto. Así que Miqueas 6:8 no era un paralelismo forzado en absoluto. Tenemos que amar misericordia. Pero si el amor se goza en las elecciones que hace, no puede ser desinteresado. No puede ser desinteresado e indiferente a su propio gozo. Para que se vaya de aquí con la idea clara. Dejémonos de santurronería. De que yo hago lo mío independientemente de lo que me produzca. No. Siempre le va a producir un bienestar el obrar en bondad. Usted va a dormir más tranquilo cuando usted obre en bondad. No importa lo que pueda suceder ni cómo le puedan tratar. Usted hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer y sacó de usted la mejor parte, que es su bondad y su misericordia. ¿Cómo usted quiere que lo traten? ¿Con justicia o con misericordia? Dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que no trate no se convierte en juez juzgando a las gentes de las calles. No se convierte en juez. Eso te pasó porque tú, si puede, ayúdelo. Si no puede, ore por esa persona. Pero no se convierte en juez. Eso le pasó. No, ya le pasó. Dios no nos trata así. ¿Queremos inteligencia emocional? Imitemos a Jesús. Seamos como Él. Bondadoso, tierno, compasivo, sensible. ¿Quiere que le diga algo? Finalmente. Agárrese de su asiento porque es muy fuerte. Usted sabe que a veces hemos venido del mundo con más generosidad que cuando entramos a la iglesia. A veces hemos venido más generosos del mundo y en la iglesia nos convertimos en menos generosos. Del mundo hemos venido más compasivos y la religión nos ha endurecido el corazón.
Fue lo que pasó con los fariseos. El Señor, como el Verbo se hizo carne, se comportó como humano en tierra de los humanos. Por eso era tan empático. Él no dejó que la religión, la interpretación errada de la Biblia, le endureciera su corazón. No, Él vino, Él es el exégesis del Padre. Él vino a dar el verdadero sentido, a obrar en justicia, en misericordia, ser humilde ante Él. No deje que la religión mate su fe, la religiosidad, la gente de alrededor suyo, que a veces dice, mira, no todo el mundo se puede ayudar. Ayude. Al que Dios le ponga en su corazón, ayúdelo. Ten cuidado, sí, a lo mejor hay que decirle, ten cuidado. Pero también tenga cuidado de no matar su bondad. La que de forma natural, aunque en nosotros no haya nada bueno, siempre hay gracia común en un ser humano. Es decir, que la gracia especial de Dios y el leer las Escrituras correctamente, lo que deberían fomentarle es más generosidad, no menos. Yo cuando era inconverso, yo daba plato de comida, pero como no es por obras, ¿cómo va a ser? Y no nos creó desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. No, si somos cristianos y éramos en el mundo bondadosos, ahora debemos multiplicar nuestra bondad con inteligencia, con sana distribución. Que el carácter de Cristo se ve en nosotros. Participemos de la comunión, del pan, de la copa, recordando a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra a ti porque la mereces. Salimos de aquí con el deseo de ser felices, pero salimos de aquí con el deseo de glorificarte. Pero salimos de aquí con el deseo de ser compasivos y dejarnos mover por tu espíritu a obrar en compasión. Y el breve tiempo que estaremos en esta tierra, queremos ser corteses con los demás. Nunca ásperos, sino sensibles. Como mi Padre, en quien tu gracia se vislumbró. Y cómo no recordar aquel paralítico que Él recogió, oh Padre, y que tú lo viste de las calles, de las suciedades de las calles. Y Él lo recogió con sus manos. Lo colocó en su auto, lo llevó a una campaña porque en su ilusión él pensaba que el predicador lo iba a sanar. Pero el predicador, que no era Dios, no lo sanó. Y un torrente de agua cayó esa noche. Y él tuvo que abrazar a su paralítico, sucio y hediondo, y montarlo en su carro. Llevarlo a su lugar donde habitaba. Oh Padre, pero al darse cuenta de que habitaba en una esquina, en la calle, llena de agua, no podía dejarlo allí. Y mi Padre tuvo que llevarlo a su casa, bañarlo, ponerle ropas limpias, darle una cama, para el otro día volverlo a llevar a su lugar. Danos esa compasión, esa que le diste a mi Padre. Dánosla a nosotros para reflejar el carácter de Cristo. No importa el precio que tengamos que pagar. Es el precio de nuestra felicidad. Ayúdanos pues, por amor a Cristo. Amén. Dios le bendiga. Cantamos al Señor.